Bueno, para mí es un gran placer platicar contigo, Pavel. ¿No? Te considero un gran amigo, un hermano, ¿no? Que crecimos juntos en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces para mí también es como súper hermoso platicar contigo. Estamos aquí, muchachos, con un gran artista y un gran amigo y una gran persona, Pavel. Y Pavel, ¿nos puedes contar un poco sobre tu vida, un poco sobre dónde estás, dónde has estado, para que te Ujú. conozcan un poco los muchachos? Sí, bueno, antes que nada, también muchas gracias, Quetzal, por el puente que creas entre nosotros, a pesar de la distancia, de acercarnos y hablar un poco de nuestras vidas. Muchísimas gracias y también te estimo muchísimo y me encanta que volvernos a ver después de muchos, no solamente kilómetros, sino Mm. muchos años. Y bueno, saludos a todos tus alumnas y alumnos. Y bueno, espero no aburrirlos con mis cosas, pero hagámoslo divertido. Entonces, nada, te empiezo desde el principio, ¿no? Que era mis recuerdos de cuando yo era niño, dado que yo nací en una familia de artistas. Mi padre fue pintor y mi madre hacía teatro. Y ellos hacían también, entre sus muchas cosas que hacían teatro de títeres. Y pues nada, yo recuerdo mucho que de niño era ir a hacer, los acompañaba a las funciones que iban a dar, ¿no? Y nos íbamos todos en el carro y ya íbamos mi hermana y yo de niños ahí amontonados atrás con todas las maletas de títeres y el teatrino. Y Mm. eran caminos muy largos, ¿no? De varias horas hasta que llegábamos a algunos pueblos. Así llegamos a distintos pueblos. Daban ellos teatro de títeres, sobre todo, intentaban darlo a comunidades donde no llega tan fácil el arte o nada, ¿no? Donde no tenían acceso Mm. a nada. Colonias que en México se les dice colonias olvidadas, ¿no? Como marginadas y pueblos de otras zonas del Estado de México, algunas partes también en Chiapas y Yucatán que fueron a dar funciones y recuerdo cómo yo les ayudaba a hacer todo el teatrino y después pasaba, tenía que estar callado toda la obra, sentadito, sin decir nada, mientras mis papás actuaban desde adentro del teatrino, que era, háganse de cuenta que una caja enorme, Mm. Mm. donde salían los títeres guiñoles de un lado, Mhm. arriba, por arriba. Mm. Entonces yo solamente veía las piernas de mi mamá y de mi papá como corriendo de un lado a otro y haciendo distintas voces, porque pues eran muchos personajes distintos y música y todo, entonces yo solamente veía como piernas correr por todas partes y los títeres cómo se iban colgando y descolgando, ¿no? Atrás del teatro y pues nada, eso me nutrió de niño y y nada, pues después yo también decidí, bueno, estudié sociología y después estudié artes, porque ya trabajando en cuestiones sociológicas me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Mm. Entonces, nada, me puse después a estudiar arte y me volví pintor. Y bueno, por azares del destino, del amor y de la locura de esta vida, que como ya algunos sabrán, la migración es una de las causas, bueno, el amor es una de las causas por las que las personas migran, Mm. las más importantes, y bueno, yo soy una de ellas. Entonces terminé en Berlín, en Alemania, ¿no? Ajá. Naciendo en México, en la Ciudad de Ujú. México, de repente, bueno, ya estaba en Berlín, en Alemania, y aquí después tomé un curso que era como una formación para poder trabajar, para poder dar workshops con niños y adolescentes en el contexto berlinés, ¿no? Mm. Mhm. Y en esa formación conocí a una amiga que se llama Fina Fröhlich,
que platicando, ella hace teatro y estudió teatro de títeres, y platicando me dice, oye, Pavel, ¿y no te interesaría hacer títeres? Mm. Y yo así como, wow, o sea, en realidad jamás he hecho títeres, pero tengo, o sea, nací viendo eso y tengo como, nosotros decimos, tengo esa espinita, ¿no? Como algo que tienes Mm. adentro Sí, sí, y que a sí. pesar de ser muy chiquito, lo sientes. Sí. Entonces dije, bueno, tengo que sacarme esa espinita y pues vamos a hacerlo, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, entonces, nada, ella me dijo así como, ¿de qué queremos hacer títeres, no? Entonces, iba a ser pronto también el tema de Día de Muertos Mm. en Berlín. Ujú. Y bueno, yo le dije, bueno, a mí como tema de por sí, digo, me Mm. interesa mucho la muerte, Ujú. como de manera poética. Y le dije, y además pues va a ser el Día de Muertos, entonces le digo, oye, pues ¿por qué no preparamos algo para esto? Entonces me dije, mira, ¿sabes qué? Ok, ella es una chica súper activa, entonces mientras nosotros estábamos platicando, ella ya le estaba platicando a una directora de un museo aquí en Berlín, Guau. que de niños, lo que estábamos Sí. haciendo. Entonces de repente me dice, Pavel, ¿qué crees? Ya tenemos una función para este día, porque hay un día del Día de Muertos de México, entonces ya Ajá. queda súper bien nuestro plan. Y yo así de, oh my God, o sea, espérate, o sea, ¿cómo tenemos ya algo, o sea, cómo tenemos ya una supuesta presentación si no tenemos nada, ¿no? Y me dijo, bueno, pero aquí lo hacemos, no te preocupes. Y yo dije, bueno, ok, entonces Ujú, ujú, vamos a hacerlo, esto es de verdad. Y yo ya así con la presión de que, bueno, ahora sí es en ujú. serio, Sí, tenemos sí, que sí, sí. presentar algo. Y nada, lo que hicimos fue sentarnos a ver lo que cada uno de nosotros quería decirle a la gente. Mm. Entonces, yo le dije, bueno, para mí es muy importante hablar de mis raíces, Ujú. pero no de una manera como folclórica, así como muy, como una botella de Coca-Cola con Mm, calaveras mm, mexicanas, mm, sino algo como auténtico. Le dije, yo quiero hablar como algo auténtico. Y ella me dice, bueno, pues, ok. Le digo, pero Fina, ¿tú qué quieres decir? Me dice, mira, yo, pues, no sé, yo también, pues, tú eres el mexicano, yo soy la alemana. mm, Y mm. ella me dice, ¿por qué no hacemos algo? La propuesta de ella, ¿por qué no hacemos algo que se hable en dos lenguas? O sea, que Sí. sea una obra, una acción bilingüal. Ujú, Yo ujú. hablo en alemán y tú hablas siempre en español, Sí. y me dice, y el lenguaje del teatro y la gestura del teatro Claro, claro. tiene un componente Ajá. que hace que el cuerpo se exprese lo que no la entiende la gente Sí, por el sí. oído, lo entiende visualmente. Ujú, Entonces me encantó la idea y dije, ok. Y después le dije, oye, pero además tengo otra idea. mm, Quiero quiero hablar también de algo como moderno, ¿no? O sea, como que la mm, gente no se clave nada más en el pasado, sino también como que sea humorístico, ujú, que la ujú, gente se ría y que sea como una crítica, mm, mm, y yo así de, bueno, a ver, como una crítica y no sé qué. Entonces, de ujú, repente, pensando y pensando, dije, bueno, se me ocurrió a mí que, bueno, otra cosa muy importante, ujú, como una herramienta yo me puse a revisar qué había qué hay cuál es el pasado más remoto en cuanto al Día de Muertos en México. mm, ujú, ujú, Entonces me puse a investigar en las cuestiones del Instituto Nacional de Antropología de México, hasta que me di cuenta de, bueno, cómo era tratada la ujú, muerte ujú, en esos momentos para los aztecas. ujú, ujú, Y lo que hice fue como un resumen mm. de cómo lo veían ellos. Y entonces Guau, hice como, dibujé esto que es para mí fue sí, como mi libro de anotaciones. guau, sí, 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 ¿Qué pasaba cuando los muertos sí, llegaban a esta dimensión ajá, de, guau, que era como una especie de inframundo, pero no sí, era un inframundo
no era un inframundo católico, o sea, Sí, era sí, una sí. cuestión Ah, muy, mucho. Sí, ¿cómo decirlo? bueno. Muy espiritual. O sea, Sí, era todo un camino sí. que ellos hacían hasta encontrar como la nada, ¿no? O Ujú, sea, se ujú. iba disolviendo en este camino lleno Guau. de pruebas Sí, sí, el sí. cuerpo espiritual que tenían Ajá. los aztecas. Sí. Y bueno, al final llegaron a la nada. Entonces ya me clavé, yo estuve estudiando Wow. todo esto, Sí. haciendo apuntes y todo, y le dije a ella, ¿sabes que ya tengo la idea? O Ajá. sea, quiero que sea una calavera que va a ser, Ujú. ella es Catrina, que la dibujé, Wow. Wow, sí. y ella va a ser Catrina Sí. y va a tener un perrito que se llama Carlos, Ajá. porque en la historia de los aztecas Sí. se dice que ellos tenían siempre un xoloscuintle, que el Ajá. xoloscuintle es el perro azteca, una Sí. raza azteca. Sí, sí, sí. Está en peligro de extinción, por cierto. Pero bueno, Sí. los aztecas Ujú, creían que teniendo este perro y ujú. cuidándolo muy bien, Sí. a la hora de que se morían, aparecía otra vez el azteca en Ujú. el, en el, en el inframundo y había Ajá. un río en medio. Sí, 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 sí. Y el perro los ayudaba a cruzar ese río. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, este era el inicio Sí. del viaje por el inframundo, pero Ajá. si ellos no habían sido buenos con el perro, pues el perro no los ayudaba a Ajá. cruzar y se quedaban ahí, ¿no? Entonces no solamente tenían que Sí, ser buenos o sea, no solamente tenían que sí, tener un perro, sino tenían que ser buenos con el perro, porque si no sí, el perro sí, sí. no les ayudaba para nada. Entonces dije, ya bueno, ya está aquí la Ajá, herramienta, va a ajá. ser dije, ¿qué tal si hacemos como una adolescente, una chica Ujú, ujú, que esté muerta y que tenga su perrito? ujú, ujú, ujú. Entonces, me dijo, ok, ¿y qué más? Y entonces ya así de que nos sentamos algunas Ajá, veces así como para platicarlo y ya salió la historia, ¿no? De Carlos y Katrina, que sí, básicamente van en busca de fiesta para festejar ajá, el Día de Muertos ajá. y no queriendo, hablan un poco como o sea, Katrina de repente tiene su Instagram y está preocupada de sus likes y el perro está como enojado así de, ¿qué? ¿Cómo es posible de que estemos muertos y tú sigas en esa superficialidad del Instagram, ¿no? Y está en esta discusión, el perro es como así, como el aburrido de, ay, no puede ser esta Ajá, chica, ¿no? Y la chica es así, una adolescente, con su piercing y todo. ajá, Y ajá. de repente están en esta plática y de repente, ¡tling! Suena así como que la chica tiene un match en Tinder, ¿no? Ah, ajá, Y en fin, pasan una serie de cosas que, ajá. que son como un poco de manera absurda Sí, 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 sí. hablar sobre una sociedad totalmente alienada Ajá. en una virtualidad, ¿no? Sí, Y sí, por sí. otro lado, la fragilidad Sí, sí, sí. del ego ante, Ajá. ante, ante esta superficialidad. Entonces, nada, así fue, de eso Qué básicamente habla lindo. la, Oye, sí. entonces el perrito es el que habla español y la chica es la que habla alemán. Así es, el perrito habla español, que soy Ajá, yo ajá, manejo el perro, ajá, y Fina maneja a Katrina, y ajá. Katrina todo el tiempo habla alemán, Wow, wow. sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, lo hicimos así, Sí, sí. lo presentamos, y ahí fue como que de ahí a la gente le gustó muchísimo, Sí, sí, sí. y lo empezamos a seguir presentando, y fue cambiando un poco, como Ujú. que con el paso de las presentaciones, nos dábamos cuenta en qué partes no valían la pena y qué partes sí, o Mm, sea, fue como ujú. desarrollándose. O sea, digamos que no Sí, fue sí. un proceso en donde ya Sí, al principio estaba todo acabado, sí, sí, sí. sino como que fue moldeándose. Y para Ajá, nosotros ajá. no es como una obra en tal, sino es como una acción, como Sí, medio sí, un performance un poco. sí, 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 O sí. sea, como que va mutando ahí, Sí, va sí, sí. adaptando cosas nuevas.
Sí, sí, sí. y le vamos metiendo que jaguares y que ahora que el dios Oh, de la muerte, ¿no? Y sí, ya sí, sí. hicimos el dios de la muerte también que de repente Oh, aparece. sí, sí, sí. Y nada, o sea, como que se fue, se va metamorfoseando, digamos. Es Sí, como, sí, sí, sí. como, nada, a mí me gusta porque no es algo muerto o aburrido, o Sí, sea, sí, sí. entonces es un reto porque no lo tenemos, nunca hemos apuntado los guiones. Wow. Entonces, cada vez que que lo tenemos que presentar es Ajá, como sí, volvernos a sentar sí. y acordarnos de todo. Entonces lo Wow. actuamos ella tiene como con una compañía de teatro, como una especie de auditorio, entonces ahí Ajá. nos vamos y estamos ahí horas así actuándolo y recordándolo, pero en ese actuar y recordándolo, Wow. obviamente hay cosas que ya cambian Sí, 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 y, sí. y entonces es muy divertido, la verdad. Wow. Yo creo que lo Sí, más importante para mí y sí, para ella, para Fina, es de que nos divertamos. O sea, esa es sí, sí, nuestra sí, sí. regla número uno. Sí, sí, sí. O sea, que tiene que ser divertido. Sí, sí, sí. Wow. Wow. Entonces, Sí. sí, yo creo que pues nada, que eso de o sea, y regresando pues a esto de la creación de personajes, Ujú, ujú. y enlazándolo un poco de cómo, cómo crecí con mis papás, yo creo que, o sea, cómo me influyó a mí el teatro de títeres de mis padres fue que mis papás tenían siempre obras que hablaban de la ecología, ¿no? Para ese entonces que en realidad no teníamos los problemas que hay ahora, pero eran obras que giraban en torno a la ecología, ¿no? Temas Ujú, verdes ujú, y temas también como en contra del autoritarismo. ujú, ujú, Recuerdo ujú. mucho uno que Sí. tenía una obra que se llamaba El dictador, el campesino y los pájaros, se llamaba la obra. Wow. Wow. Y era de eso, de unos campesinos, de un Sí, campesino que se oponía a que un dictador sí. quería matar todos los pájaros. Uf. Y es toda una odisea del Sí, sí. campesino poniéndose de acuerdo con los pájaros para cómo, y con Ah, la gente para cómo, sí, pues para salvarlos, ¿no? Para salvar sí, 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 a todos los pájaros sí, y bueno, era como un drama, ¿no? Pero yo recuerdo sí. que a mí lo que me impresionaba era que yo veía que a los niños y a los adultos, Ujú, ujú. yo cuando salía así, me asomaba así de niñito, ¿no? Mm, Por atrás del teatrino para ajá. ver, porque siendo niño te mueres de curiosidad de todo. Sí, 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 sí. Me asomaba por ahí y yo veía, o sea, que los adultos, los viejos y los niños estaban así, ¿no? Con la cara así, o Sí, gritaban, ¿no? ¡No! sí, ¡No los mates! Así veías a los señores ya grandes sí, así, sí, o sí, gente así de súper de corbata y todo, y sí, gritando y así. Entonces, sí, 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 wow, o sea, yo decía, wow, yo pensé, yo también quiero eso, o sea, yo quiero hacer sí, algo sí, sí. que no haya como este margen de que es solo para niños o solo para... Ujú, claro, claro. Digo, a veces nosotros sí lo tenemos que Sí, manejar sí, 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 así como de alguna manera, sí, pero, sí, o sí, sea, básicamente creo que lo que a mí me gusta es de que sea una obra sí, que funcione a diferentes niveles sí, y sí, que sí, los niños capten lo que tengan que sí, captar como sí, niños, pero que hayan ciertas cosas que los adultos lo ujú, capten y que los ujú, niños no tienen ni idea. O sea, creo que los niños sí, se dan cuenta, se pueden viajar en otras sí, cosas, sí, 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 pero hay como hipervínculos para todos, sí, ¿no? sí, 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 Entonces estos hipervínculos funcionan a distintos niveles y creo que sí, también por eso gusta sí, sí. el performance, el acto que tenemos nosotros. Guau. ¿Tú crees que ahí radica como como lo hermoso del mundo de los títeres, que es algo que atrae a los niños, pero también se pueden explorar temas, pues, no sé, como muy complejos, ¿no? Totalmente, totalmente me parece que eh, el teatro no solamente puede elaborar temas muy complejos,
sino que puede llegar a ser más real Ujú, que de repente que una película de Netflix, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, O cosas así, porque el teatro lo estás viviendo en ese momento. ujú, O sea, si el actor tiene un error, ujú, todo el mundo se lo va a notar, ujú, o es algo que tú estás, que es presencial, bueno. ujú, ujú, Que ujú, ahorita nos damos cuenta, por sí, ejemplo, con esto del COVID, ujú, ujú, lo importante que es la presencia, ¿no? ujú, Que, ujú, que yo creo que eso es muy importante porque nos estamos dando cuenta que estábamos demasiados idos a lo virtual ujú, ujú, y hace falta remarcar la presencia. Y el teatro es 100% presencia, ¿no? O sea, el ujú, momento de la acción, ¿no? O sea, ujú, no el ujú, momento de que estás escribiendo, estudiando el diálogo y todo ujú, eso, ujú, pero el momento de presentarlo al público sí, es sí, sí, estar ahí, es estar presente en ese momento ujú, y es como remarcar eso, ¿no? ujú, La importancia de estar ahí. sí, 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 Y yo creo que eso también vale mucho. Y por otro lado, que llega un momento en que se pierde que es una ilusión. ujú, ujú, Tiene, ujú, por ejemplo, que hay un dramaturgo alemán que se llama Bertolt Brecht, ujú, ujú, que él en sus obras, o sea, son muy dramáticas, pero él en ujú, sus obras lo que hace es así como, en el momento más dramático de la obra, sale, por ejemplo, sale el actor y dice, ujú. stop, ¿no? O sea, no vayas a llorar, esto no es realidad, esto es una ficción, esto es una Ajá, obra de teatro. sí, sí, sí. Y entonces te quedas tú así como, ¿what? O sea, en el momento en el que ya estabas así punto de sacar la lagrimita, así de, ay, que sientes así ya las ganas de llorar, sale así, te dicen, y es como, ¡fum! Regresa a la Un realidad, bajón, esto es una ajá, sí, ficción, esto es ajá, una ficción. ujú, Y, ¡fum! Y otra vez regresas y entonces como que, oh, tienes de nuevo como una sí, sensación sí, sí, de alejarte de la obra, ¿no? Y ajá, ya es ajá, como, ok, es una ficción, me ajá, quedo ajá, cool, ¿no? No pasa nada. ajá. Pero en realidad Ah, esto también lo hizo Bertolt Brecht porque se dio cuenta que el teatro tenía una ujú, capacidad de fascinar a la gente y que se te olvide que es una ficción. ujú, Y ujú, eso, por ejemplo, lo vemos mucho en películas de Hollywood que utilizan mucho el sentimentalismo. ujú, ujú, Entonces, lo que hacen es te identificas con la persona que es como el héroe o la víctima ujú, o el tal o el chistoso, ujú, bla, bla. Ya te identificaste en los primeros 10 ujú, minutos ujú, ujú, y está hecho de tal manera que va a llegar un punto de entrecruce que todos van a llegar a un clímax y todos se les va a ujú, salir el moco o van a ujú. reírse hasta hacerse pipí en los pantalones Ajá, o en fin, como ese momento dramático, ¿no? Entonces, sí, el teatro tiene ese poder, sí, sí, sí. tiene ese poder de generar esta empatía, ¿no? De la gente. Mm, ujú, ujú, Y yo creo que esa es la fortaleza del teatro, ¿no? O sea, ujú, que de repente la ficción se vuelva real. ujú, 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 ujú. Y no sé, espero haberte respuesto. No, no, gracias, gracias. Oye, hablando, o sea, yo creo que sí, desde que comenzó la pandemia, ¿no? Como que yo he platicado esto con nuestros amigos, que como que entramos en un tipo de trance, ¿no? Como que dormimos menos, pero estamos pensando, estamos como un viaje interior, ¿no? Muchos, y al mismo tiempo apreciando las amistades, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, ¿podrías platicarnos un poco del proyecto? Tú tuviste un proyecto, ¿no? Para, la pandemia, ¿o no? ¿O estoy mal? Ah, del que te mandé como Sí, el ajá. audio. Mm, Bueno, eso es de que yo estaba trabajando en un refugio para migrantes, pues con niños de Siria, Afganistán, o sea, de todas partes. Habían hasta rusos, vietnamíes, así, era como como muy diverso y en cuanto a edades también. Y entonces yo hacía como tipo workshops, como 3 días a la semana con los niños, ¿no? Y de repente hubo esto de que, pum, hubo un caso de COVID y de repente se quedó cerrado, nadie podía entrar,
los que estaban adentro ya no podían salir y era esto de que, sí, o sea, cuarentena, isolación, y yo Ujú, decía, ujú. Fuck, o sea, perdón, decía, Sí, wow. está bien, no te preocupes. Sí, sí, Como, es que sí, fue muy fuerte porque los sí, niños vivían o sea, un refugio que no había, que había sido adaptado como refugio, como muchos aquí en sí. Alemania, Ujú. porque en realidad eran cuartos súper pequeños. Wow. Las familias, son familias muchas que son muchos niños Ajá. y era de que estaban encerrados así en un cuarto, toda la familia con Ah, los niños, y yo decía, oye, oye, oye. Y no podía yo tampoco ir a verlos, entonces era como muy difícil y mi jefa me dijo, bueno, Pavel, pero no te preocupes porque pues no puedes hacer nada. ujú, ujú, Y yo así como no, o sea, ¿cómo no me preocupo? O sea, sí me preocupo porque pues pobres niños, ¿no? ujú, 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 Y lo único que se me ocurrió fue empezarle a enviarles videos a los ujú, niños ujú. para intentar, pues, que se relajaran un poco, Ujú, ¿no? Que se ujú. quitaran, se olvidaran del estrés de estar ahí en casa, Sí, sí, sí. encerrados, Ujú, porque yo creo que, pues, a los niños fue en varios países o en varias circunstancias en esta crisis del COVID han sido como un poco los marginados, ¿no? ujú, Como ujú. que, Sí. entonces, hice esto, de repente hacía como algunos juegos con títeres, así que me Mm, los inventaba te ujú. juro que me los inventaba en ese momento porque pues yo estaba también como está como medio depre, que no es depre, Sí, pero todos sí. están bajoneados, no sé, es algo raro. Sí, 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 sí. Entre que yo andaba así, no podía trabajar, no sé qué, y de que decía, bueno, ¿ahora de qué hago ahora qué les invento? Ajá. Pues que hagan un títere con cartón de huevos en su casa. Entonces yo decía, Ah, bueno, ya, ¿qué ya, pueden ya. hacer en su casa? Ajá. Porque no tienen material. Entonces yo decía, bueno, a ver, qué tienes como niño en tu casa como basura? Ujú, Yo decía, ujú, pues tienes cartones de huevos, ujú, tienes papel de esto, ¿no? Papel de baño, los ujú. cartoncitos de papel de baño. Yo me ponía a Sí. pensar, bueno, ¿qué tienes? Entonces yo aquí me ponía a hacer como algo, Un como, laboratorio de creación ahí. sí, así, tal cual, Ajá, con basura. ajá, Entonces ya les mandaba a los chicos el video ajá, de qué hacer ajá. en esta semana con la basura, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. ya después me mandaban los niños sus fotos de, ay, hice mi rana, hice Ah, mi sí, sí, sí. perro, ¿no? Y hice Sí, sí. esto. Entonces, pues se me ocurrió eso, ¿no? Como que tenían que hacer ahí sus títeres chiquitos los niños y pues con la basura, que yo dije, bueno, tienen que reciclar el papel porque pues no podían salir a comprar nada ni nada. Entonces, Sí, claro. yo creo también que eso es algo muy importante del arte, que tiene que ser siempre muy creativo Ujú, 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 y, y que en los momentos donde mayor crisis hay, es como ujú, cuando más se necesita del arte, ¿no? ujú, ujú, Yo me puedo pensar, en este momento, cuando la gente ha estado más encerrada, ha sido cuando la gente ha escuchado más música, ujú, ujú. ha Claro. dice, ay, no, pues ahorita tengo tiempo, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a tocar el piano, Ujú. voy a tocar una guitarra, Sí, sí, sí. pues voy a echarme las películas, voy a escuchar, o sea, es como que de repente el arte vuelve a ser como Claro, un momento en el que nos puede salvar a todos, ¿no? claro, 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 claro. Y no me refiero al arte como consumo solamente, sino al No. arte como que cada uno agarre, no sé, mi chica acaba de comprar un ukulele, por ejemplo, porque ahora dice que quiere tocar el ukulele. ¡Ah! Espérame, espérame, espérame. Espérame un segundito. Mira, perdón, pero aquí está. A ver, espérame. Mira, te presenté a Delia. Delia, Guau. Gilberto. No, bueno, Gilbert está impresionante. Bueno, esta es Ah, linda, sí. Sí, la sí, de sí. Nice. Entonces digo, o sea, pues creo que es eso, o sea, como el arte Sí, como una manera de buscar el bienestar, ¿no? De estar sí, bien, sí, sí, de sí. salud mental, de todo esto. Entonces, Sí, pues yo creo que nada, que ahí está, ¿no? Ahí sí, están sí, ¿cómo decirlo? sí. Pues herramientas que tenemos
a la mano, ¿no? Para tratar Sí, de seguir adelante. wow. No, hermoso, hermoso. ¿Qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar, que dejé mis notas allá. Pero, espérame un segundito. Bueno, no, creo que tengo que I need to make a small talk. Ah, no, aquí estás. Small talk right now. Ah, no, te quería preguntar sobre, bueno, la experiencia de ver a tus padres, ¿no? En el escenario. Bueno, detrás del escenario, ¿no? ¿O estabas tú detrás? Tú estabas detrás del escenario también. Sí, sí, o sea, la mayor de las veces como que, más bien siempre estaba yo adentro del escenario. A Mm, veces solamente cuando estaban en teatros cerrados, ajá. ya estaba yo en el público. Ah, ya, ya, ya. Y pues estaba como muy cerca del teatrino. Ujú, ujú. Y pues nada, a mí era pues a mí me impresionaba porque era como que se transformaban un poco mis papás Ajá. Ya, y, ya. y no sé, pues era muy padre, muy rico, o sea, como que de repente ver que podían hacer tan feliz a los niños, ¿no? O a los adultos, ¿no? Hacerlos gritar, creo que eso es lo que Sí, más te me te gustaba del teatro, que es algo que ya, puedes ver en el momento, o sea, que no es como alguien que sí, escribe un libro o una poesía sí, que escribes el libro, pero no estás viendo la cara de la gente que está sí, sí. leyéndolo, Ajá, ajá. o si es poesía de amor o de lo que sea, pues tampoco estás viendo cuando le están leyendo la poesía a la chica, ¿no? Así, ay, mira, le Ya. mandé, Sí, sí, sí. sí, Entonces es como muy directo, el dedo es sí. como muy directo, Ujú. y creo que es muy padre poder ver Sí, el resultado tan rápido, ¿no? En la gente. sí. Y, ¿me podrías contar? Es que yo creo que podemos llevar esta conversación a muchos lugares, ¿no? Pero también yo sé que allá ya es tarde un poco, pero, y es que me parece hermoso el trabajo, ¿no? Y estos videos, por ejemplo, que llegaban a los niños en las casas de refugios, las veían o sea, tenían como celulares o cómo le hacen para. Sí, ahí una compañera del refugio me ayudó a recopilar los datos, los teléfonos de algunos mamás y papás. Entonces era por Mm, WhatsApp. ya, Creamos un grupo de WhatsApp ujú, ujú. y yo les decía a los Ah, papás y a las mamás, ok, aquí va el video para los niños, ¿no? sí, 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 Y bueno, habían unos papás y mamás que no participaban o a sí, veces sí, a veces no, y habían ah, como que las que siempre están ahí como con el niño. ah, sí, sí, Entonces, nada, se hizo ese vínculo por medio de WhatsApp. sí, sí, sí. Ah, Ujú. bueno, bueno. Y, ok, un follow-up, en cuando, ¿cómo le haces para, por ejemplo, nos mostraste las ilustraciones, perdón, Sí, sí, para esa obra del Día de Muertos, ¿no? sí, sí. ¿Cómo pasas de la ilustración a la figura como tal? ¿O siempre es el proceso así o de pronto, cómo la haces para Pues yo encarnar? como proceso, o sea, como mi proceso creativo, yo trabajo mucho con fotos, o sea, como con Mm, referencias. mm, Entonces, o sea, que hay artistas que trabajan mucho con su fantasía ujú, y yo a partir de la universidad creo que mi ideal de pintor clásico fue más grande que mi fantasía en ese momento. Entonces, como que mm, me enfoqué por ejemplo, a pintar sobre fotografías. ujú. Entonces, como que trabajo yo sobre fotografías o hago un collage en Sí, Photoshop sí. y después ese collage lo pinto. Mm, Pero yo trabajo siempre con esta referencia. sí, Y ahora con esta obra de Carlos y Catrina fue muy ujú, parecido. O ujú, sea, yo estuve viendo imágenes ujú, de los códices ujú, aztecas ujú, y hacía mis apuntes, qué era lo que me interesaba ujú, estéticamente. ujú, Y recopilando todas estas fotos, después ya hice mis bocetos de ujú, cómo tenían que verse los ujú, títeres. ujú, ujú.
y digamos que siempre necesité de una referencia, ¿no? Ujú, Y ujú. para basarme después hacer ya algo personal, Sí, sí, sí. fue como una, no sé, como una deconstrucción, ¿no? Ujú, ujú. De ese bagaje fotográfico que hicimos. Guau. ¿Y trabajas, los materiales que utilizas es papel o? Sí, fue con, digo, desgraciadamente mis títeres ahorita están en casa de Fine, la Ah, escribí, okey, okey. pero no está en Berlín. Ah, okey, okey, okey. Les voy a mandar fotos, te voy a Sí, mandar fotos sí, de sí, los títeres. sí. Pero bueno, están hechos con papel maché Ajá. y alambre. Se tiene una estructura de alambre Ah, y sí, papel maché sí, sí, sí. y acrílico. O sea, Ah, bastante okey. sencillo. O sea, Sí, bastante sí, sí, sencillo. sí. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, y finalmente, cómo entonces, perdón, haces, digamos que la figura, el perfil con alambre y luego papel maché. Sí, mira, Ajá. creo que no sé si aquí tenga algo de esto, pero digo, básicamente lo que yo hago, ya no tengo, ya no tengo aquí tengo un relajo de mis bocetos, pero Bien. básicamente lo que yo hago es como primero dibujarle a los personajes. Ujú, ujú, ujú. Está un poco el carácter del perro Sí, 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 y de la sí, Catrina. sí, 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 Entonces lo que yo hice fue primero dibujarlos sí, y ya que me di una idea de cómo eran, aquí está el perro, por ejemplo, porque el perro sí me costó un poco más trabajo. sí. Entonces Ah, primero dibujé el perro, así como, sí, ok, sí, sí. ¿cómo tiene que ser un perro? Porque son Sí, sí, sí. dos Guau. calaveritas. Ajá, Entonces, ya que dibujé el perro, sí, este, ya de ahí ya lo hice, ya lo pasé sí. hacer una estructura primero metálica, como Ajá, los huesos, ajá. porque además el perro son puros huesos, ¿no? Entonces aquí Sí, como sí, que sí. primero me puse a pensar, ok, voy a hacer la estructura Sí, que es como un armazón de alambre, ajá, es como la espina dorsal, sí. y las costillas, Ujú. y después la cabeza es como la agarro yo con Mm. la mano. Ah, ya, 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 ya. Entonces, Ya. Sí. y luego la parte de su cuerpo me lo pongo como si tuviera yo un cinturón a mi Ajá, cadera. ajá. Entonces, Ah, el cinturón de mi cadera es la estructura del cuerpo y ajá, yo la cabeza la muevo con mi mano. ajá, ajá. Guau. Entonces, Sí. digamos que, o sea, con mi cadera estoy moviendo el cuerpo un poco y con la mano la Ajá, cabeza. ajá, ajá. Entonces, Guau. Sí. y esto también, para eso también, pues nada, me apoyé muchísimo en los conocimientos de mi compañera Mm, Fina, ujú. porque ella, pues nada, ella estudió teatro de Sí, títeres. sí, sí, Yo, sí. como que yo todo lo tenía como muy pues muy amateur por otro Sí, lado, sí, ¿no? O sí. sea, como muy dado, Como de intuición, ¿no? Como a nivel de sí, intuición. Ajá. muy Sí, intuitivo, sí, pero al final embonó todo muy bien. sí, sí, sí. Entonces, nada, así como, así quedó. Como que todo primero es un boceto, un dibujo, y después Sí, del dibujo, algo. que es bidimensional, Ujú. a pasarlo a tridimensional, Sí, porque sí, es sí. más fácil. Sí, sí, Ya sí. es más fácil pasarlo de bidimensional a tridimensional. Ujú. Ah, bueno. Y una última pregunta. Cuando ya tienes ese personaje, bueno, no personaje, perdón, el títere, ¿no? Ya has Sí. llegado a ese proceso de diseño y todo. ¿Cómo le haces para encontrar al personaje, la voz, el tipo de movimientos, los tics? ¿Cómo llegas a ese, cómo es ese proceso? Bueno, para mí eso fue lo más difícil, Ujú, porque pues como yo no estudié teatro ahí, ujú. creo que eso fue lo que me costó más trabajo con mi amiga Fina, porque tenía que hacer otra voz y esa otra voz tampoco tiene que ser fingida. Mm,
es como un reto y que yo el Ya, ya, primero ya. no entendía, ¿no? Ajá, Pero ajá. yo le decía, pero ¿cómo? O sea, si no es mi voz, es que mira, entonces tienes que, por Ah, medio del teatro, entonces hay ejercicios para calentar tu voz. sí. Entonces primero tienes que estar calentando tu voz y todo Ajá, esto. ajá. Y después empiezas a buscar una voz, no como, no sé, como una voz que tú puedes hacer más normalmente, pero que Es un la poquito puedes más. hacer un poquito más ronca, No. ¿no? Como, pero es una voz que tú puedes, si tú quieres, Ah, puedes hablar 1 hora o 30 minutos con esta voz, aunque te ajá, cueste trabajo. Pero ajá. sigue siendo tú, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, porque si quiero hacer una voz así como más ronca o así, me voy a lastimar la garganta en 5 segundos. Entonces, sí, entonces era como Ah, probar distintas voces sí, sí, sí. y después esa voz que escogiste, Sí, repetirla ya siempre. sí, 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 Y sí. eso para mí es muy difícil. O sea, es como lo más Ah, difícil que sí, yo sí, tengo, sí. que yo Oye, encontré. nos puedes hablar en la voz del perrito? ¿Cómo se llama el perrito? Carlos. Casi Carlos. ¿Podrías? Bueno, wow, pues es como que tendría que calentar mi voz un poco, pero es, eh, tengo Sí, que, sí, sí. tengo que recordarme un poco. Pero, Katrina, es un poco así, como más, Ajá, solamente ajá, un poco más grave, ajá. pero es así como, Katrina, ¿pero en dónde estamos? Creo que esto es el Mictlán. No, 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 estamos con en Skype. No, Skype ya no es. Pero, uy, qué pena, fíjate que se congeló un poquito justo cuando estabas después de mi clan, pero, Todavía. pero se escuchó. Eh, Sí, oye, pero muy lindo. Entonces, digamos que no hay o sea, no hay el secreto es encontrar una voz que venga de ti, una voz que no sea, ajá, que sea real, pero no es tu voz, que utilizas no en el mundo, pero ajá, sí. ajá. Y Y sí, es todo un tema. Porque, sí, por ejemplo, ahí me di cuenta que yo, para hablar normalmente, yo hago mi voz más aguda. No sé por ujú, qué. sí, sí, Yo sí, creo sí. que porque, no sé, pero hago mi voz, o sea, cuando hablo, o sea, ahorita Ah, sí, sí. ahorita estoy haciendo mi voz en realidad más aguda, Ujú, ujú, ujú. pero no sé, o sea, si hablara normal, creo que hablaría un poco más así. Yo creo que yo sí lo puedo notar, no sé si tú. Sí, 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 En fin, el tema de la voz es bien sí, sí, importante sí, porque sí, es sí. como de tu identidad. Claro, 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 claro. Entonces es nada, como Sí, yo siento sí. que es como un poco jugar con las identidades que tienes ahí ocultas y no sabes que las tienes. Sí, Entonces, sí, es como, es divertido también, ¿no? sí, exacto. Sí, porque yo siento que mi voz en español es diferente a mi voz en inglés. No sé si a ti te pasa también cuando hablas alemán, como que es un tono diferente. Totalmente, o sea, cuando estoy con mi esposa, que ella es alemana, ella no me soporta mucho hablando alemán Mm. porque dice que cuando hablo alemán cambio mi voz y ya no Ah, soy yo. Entonces es como, bueno, bueno, pero yo creo que también, pues sí, o sea, es que sí, sí, te sí, cambia la identidad, yo creo. sí, Entonces, sí, 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 ya es otra parte de ti cuando hablas, por sí, ejemplo, tú en español a cuando tú hablas en inglés. claro, 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 claro. Oye, oye, pues ya te estoy diciendo que la última pregunta y te sigo preguntando. Está bien. Pero, ¿tú crees que cómo- o sea, los títeres se puede hacer con una persona o se necesitan dos o tres o cuál es? Supongo que depende de la obra, ¿no? Pero, Sí, se puede hacer de uno y se pueden hacer de más personas. Hay mm, compañías de teatro de mm, títeres muy grandes, sí, 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 lo que son compañías de 10 personas o ajá, 15 personas, sí, o todavía más, ¿no? sí, Por ejemplo, en el teatro de títeres japonés ujú, es tan complejo ujú, que un solo títere lo tienen que manejar 2 personas.
Wow. Ujú, Porque ujú. el títere tiene gestos de la Sí, cara, ¿no? O sea, el sí, títere sí, se pone triste, se pone sí, contento, alza las cejas, sí, 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 o sea, y sí. además las manos, pero también hay muchos titiriteros que actúan solos Sí, y okey. entonces el títere lo manejas tú como te digo, o sea, como otras partes de tu cuerpo manejan Ajá, ajá. los pies, o sea, Sí, sí, obviamente tienes que sí. utilizar más tu cuerpo Sí, cuando sí, sí, estás tú sí. solo, o sea, tienes que ocupar todo, la mayor partes posibles. Wow, wow. Muy bien. Oye, bueno, regresando a esta obra de tus padres, suena súper linda. ¿Esa no la escribieron? ¿No está el guión por ahí? No. Híjole, no sé, o sea, creo que mi hermana, ahora que regresó a vivir en la casa, se Ujú. encontró muchos papeles viejos Sí, sí, sí. y me dijo que había ahí algo de teatro de títeres de mis Ah, papás. guau. Me dijo, Sí, sí. no, es que porque sí, estuvo tirando un montón de cosas y de repente me Ah, dijo sí. que no sabía qué hacer con eso. Y yo le dije, no, pues si puedes guardarlo, pues guárdalo. Pero, le Sí, digo, sí, sí. pero pues yo mismo no sé, o sea, no te Sí. puedo decir qué Sí, sí, hacer sí. porque pues, yo no estoy en México, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo puedo preguntar, yo puedo preguntar. Sí, no, porque esa obra suena hermosa, like, just gorgeous, you know? Sí. Sí. Y bueno, oye, muchas gracias. Entonces tú, o sea, en un futuro tú te ves siempre trabajando con títeres, siempre, am, Pues eso, bueno, sí, o sea, pues creo que no sé, o sea, la verdad no sé, sí, o sea, creo que la verdad me ujú, cuesta mucho trabajo concentrarme en una sola cosa, sí, 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 entonces como que siempre estoy como, o sea, soy como un poco como un niño a veces. Es muy sí, difícil también porque como que no me focalizo en algo, sino como que mm, estoy como viendo muchas cosas al mismo tiempo. sí, sí, Y me sí. distraigo, ¿no? Como que va pasando la mosca y de repente pasa la mosca y ¡wow! Es la mosca y tiene patas rojas o no sé, y de ahí ya me viajo. Ajá, Entonces, no sé, la verdad que sí, ahorita estoy intentando pues meterme más a mi pintura ujú, y estoy empezando a trabajar en un museo para niños aquí en ujú, Alemania, ujú. para el Museo Judío, que tiene Oh, un wow. nuevo proyecto de un nuevo museo. Sí, sí, sí. Entonces estoy empezando a trabajar ahí Ujú, pues nada, yo creo que me gusta tener como varias puertas ujú, abiertas ujú, ujú. y poder, como que cuando una me aburre, entonces me voy a la otra y Sí, son sí, como sí. cuartos de juegos. Sí, sí, sí. Como cuando tenías tu Nintendo y tenías distintos cassettes. Ya me Ándale, aburrió ándale. ahora voy a jugar el otro. Y como que es mi manera de mantenerme creativo Sí, también. sí, 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 sí. Bueno, bueno, muchas gracias, Pavel. Em, mencionaste varios trabajos y, bueno, te quisiera preguntar y sin presión, ¿no? Si podríamos compartir los videos por ejemplo, del video del Día de los Muertos. No sé si podríamos, ¿tú crees que podrías compartir ese video que enviaste a los niños para hacer títeres con lo que encontraban por ahí? Sí, o sea, yo creo que lo voy a buscar, o sea, Mm, bueno, para mí no es ningún problema eso, o sea, creo que sí, como para mí sería importante también que lo vean otras personas, no mm, importa sí, 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 de dónde están o qué contexto. sí, Voy a buscarlos sí, sí, y te voy mandando ahí lo los que links. encuentre. Sí, sí, porque sería hermoso como como para acompañar esta charla, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y además porque yo les voy a pedir a mis estudiantes que intenten crear sus propios títeres ah, Ah, es- esta increíble. semana, con lo que tengan o lo que puedan conseguir. Am, entonces sería Pues, genial. Sí, perdón, dime, dime. pues, perdón, así como... No, perdón, termina de hablar, de No, nada contar. de eso, que entonces, que yo sé que ese video, el que describiste, ¿no? Lo hiciste con todo el amor y todas las energías para estos niños y entenderíamos completamente
que se quede en ese contexto, ese video, ¿no? Y no te preocupes, pero yo creo que todo, pero por otro lado, me parece que sí sería bonito como ilustrar esta conversación para que vean ese perrito, por ejemplo, el Carlos y la muchacha y eh, Bueno, pero, creo que no podría mandártelos porque como por ley no puedo, como las fotos están los niños, ujú. no puedo Oh, no puedo compartir fotos de los niños del refugio con nadie. O no, sea, of course. o sea, Yeah. yo tampoco podría tenerlas, de hecho, en mi Sí, celular y cosas así. sí, sí, Pero sí. por eso te digo, lo que encuentre que no haya ningún problema Exacto, sí. para difundirlo, pues para mí mejor. O sea, Sí, 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 sí. Buenísimo. Pavel, muchísimas gracias, por tu tiempo, por tu generosidad. Ay, Ah, gracias a sí, ti. para mí siempre es bonito platicar contigo porque te digo, o sea, tenemos esa conexión, ¿no? Desde niños y me da mucho gusto que estés bien allá en Berlín ¿no? Y bueno, pensar que a pesar de la distancia de los kilómetros, como dices, podemos platicar y conectarnos y ah, Claro que sí. ya, Pues me encanta y qué bueno también, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y espero que, que se sientan, pues algo un poquito inspirados o algo. A ver, ahí después me pasas un poco de feedback de qué dicen tus alumnos. Espero no haberlos aburrido mucho. no, claro que no, no, y estoy seguro que van a tener muchos comentarios, y bueno, la razón por la cual no se pudo hacer con ellos en vivo es porque la hora de diferencia es completamente, ¿no? Pero por medio de este video te van a conocer y me da mucho gusto que eso pase y que conozcan tu trabajo. Y también vamos a poner ahí sí, el link para tu página para que vean también tu arte. Sí. Perfecto, Mm, súper. Muchísimas gracias. bueno, Y pues ya nada más como para terminar, pues un saludo a todos tus estudiantes también, tus colaboradores ahí. Este, y, mm, y pues nada, como recomendación para hacer como títeres en casa también, calcetines viejos son muy buenos ujú. y cartón también, Ujú, ujú, ujú. es como súper fácil. Con Pues bueno, pues que pasen buen día por allá, que pases muy buen día por allá. Gracias, Pavel. Muchas Un gracias. abrazo a la familia. Claro Cuídense que sí. mucho. Chao.